Buenos días, gracias por volverse a conectar con nosotros para continuar con la serie de conferencias que presentamos hoy. Hoy corresponde en este momento a la compañía Byuji, que en realidad ha sido un gran soporte para la Sociedad Química de México, una empresa muy amistosa con nosotros, en el sentido de no tenemos manera de todo el soporte que nos han dado y lo que es una realidad, que es una de las compañías más vigorosas en el área del equipamiento de la química para el trabajo cotidiano de la química, ¿no? Todos soñamos con tener un evaporador rotatorio Yuji en un principio de la carrera y hoy veremos muchas de las otras aplicaciones que tiene y de las implementaciones que tiene esta compañía para ayudarnos en el trabajo científico. Entonces dejo a la ponente, a Pamela Fuentes Apelgren, para su ponencia y regresamos en un momento más. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en este evento de la Sociedad Química. Esperamos que sea de tu agrado este tema que vamos a discutir el día de hoy. Hoy vamos a hablar del tema generación y optimización de microcápsulas para aplicación de alimentos, farma y agroindustrias. En esta ocasión tenemos el gusto de estar aquí con Pamela Fuentes. Nosotros somos Byuji Latinoamérica y a través de Byuji Latinoamérica tenemos varios distribuidores que nos ayudan a estar en contacto en cada país. Y hoy Pamela nos acompaña desde Chile. Muchísimas gracias, Pam, por estar con Gracias por nosotros. la invitación. Voy a dar una pequeña semblanza del currículum de Pamela. Pamela Fuentes Alpigran es gerente de aplicaciones y productos en Incitec en Chile. Antes de ingresar a Incitec, ella fue investigadora, estuvo a cargo de aplicaciones para encapsulación en alimentos y en biomédicos, usando el equipo que vamos a mostrar el día de hoy, así también como el secador por aspersión, que después más tarde también tendrán un tema igual. Trabajó con emulsiones y con otros procesos. Estuvo ha asistido en este caso a numerosos cursos, congresos y entrenamientos, tanto nacionales como internacionales, y trabajó por 8 años en el área de aplicaciones en una empresa importadora de tecnología, en donde continuó con su experiencia en el área de formulaciones. Actualmente, Pamela trabaja en Incitec, en Chile, y da soporte a nuestros usuarios para aplicaciones, relaciones, con todo lo que viene a ser microencapsulación, entre otros. Pam, una vez, bienvenida. Te Muchas dejamos aquí gracias, los micrófonos Fernando. con nuestros compañeros que nos están viendo y vamos a compartir la presentación para que ustedes puedan estar en este buen tema que les tenemos el día de hoy. Ok, vamos a compartir la pantalla. Bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación. Es un agrado compartir con ustedes un poco de mi experiencia y conocimiento acerca de lo que son la generación y optimización de microcápsulas para las aplicaciones en alimentos, farma y agroindustria. En este caso, vamos a comenzar, vamos a compartir el temario. Vamos a hablar una pequeña introducción acerca de lo que es la tecnología de encapsulación, luego hablar sobre la tecnología de encapsulación propiamente tal, incorporando ya cómo se trabaja con los encapsuladores que tiene Byuji. Luego vamos a conocer un poquito acerca del diseño y optimización de microcápsulas, para luego ya avanzar de lleno sobre las aplicaciones que existen, que son muy numerosas en encapsulación de alimentos, entre ellos aceites, pigmentos, probióticos, etc. Aplicaciones en el área de encapsulación en farma y medicina, principalmente encapsulación de células y algunos medicamentos. Aplicaciones de encapsulación en agroindustria, como encapsulación de nemátodos y fagos. Y algunos ejemplos de aplicaciones en materiales para terminar con nuestra sesión de preguntas. Bueno, comenzándose, la encapsulación o microencapsulación es un proceso en el cual se recubre un material dentro de una membrana porosa o semipermeable que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Esto brinda protección en muchos casos contra el medio ambiente o posibles interacciones con el medio o, por ejemplo, cuando hablamos de encapsulación de células, contra algunas acciones ácidas, por ejemplo, cambios de pH o reacciones con anticuerpos, por ejemplo. Entonces, estas partículas han permitido generar algunos productos innovadores, tanto en el área de alimentos, agricultura, textil, cosmética y farma,
y además ha ayudado en este caso a los científicos a desarrollar nuevos tratamientos para algunas enfermedades, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya hablamos, ¿cierto? Hay numerosas razones para poder hacer una encapsulación de algún componente o de algún producto dentro de una membrana. La más común, como ya vimos, es la protección de un producto respecto de un entorno nocivo. Por otro lado, también nos encontramos con el objetivo de realizar una liberación controlada, sostenida o incluso dirigida hacia un sitio en particular. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a visualizar cómo opera el equipo de encapsulador que ha desarrollado Vigil y que nos da una herramienta bastante fácil de poder usar en condiciones también de pruebas de laboratorio. Cabe mencionar que existen o se definen alrededor de dos tipos de microcápsulas. En este caso hablamos de micropartículas o microesferas o microperlas, en donde tenemos la encapsulación de un principio activo dentro de una matriz en donde todo el principio activo está inmerso dentro de esta matriz. Y luego tenemos lo que es la generación de cápsulas con un núcleo y una envoltura definida. Estos dos tipos de partículas, ya sea perlas en este caso, o cápsulas, pueden ser desarrolladas con el equipo encapsulador de Vigil. Bueno, existen numerosas técnicas de microencapsulación. Entre ellas podemos separarlas en algunas propiedades físico-mecánicas, físico-químicas y químicas. Dentro de las físico-mecánicas tenemos algunas bien conocidas, como por ejemplo extrusión por centrifugación y secado por aspersión, que es justamente uno de los equipos que también ha desarrollado Vigil. Y también tenemos lo que es vibración de boquilla, en el cual también opera el encapsulador. Dentro del área físico-química tenemos lo que es la producción de estas microcápsulas mediante gelación ionotrópica, coacervación, que también son muy conocidas, y dentro de las técnicas de microencapsulación químicas tenemos evaporación de solvente y polimerización. Nosotros en particular nos vamos a enfocar en el uso de una técnica que es vibración de boquilla del encapsulador junto con gelación iónica. Dentro de las aplicaciones que podemos encontrar dentro de estas técnicas de microencapsulación, podemos observar microencapsulación de células como bacterias, levaduras, células animales, ingredientes farmacéuticos activos, principalmente hidrofóbicos, aceites esenciales y líquidos, sabores, fragancias, pigmentos, vitaminas minerales, algunos materiales bioactivos, enzimas, detergentes, cosméticos, vacunas, pesticidas, herbicidas y mucho más. En esta fotografía podemos observar algunas figuras, ¿cierto?, en donde se observan cápsulas con núcleo definido y con una envoltura por una membrana, en este caso, para poder diferenciar lo que son las cápsulas verdaderas. Luego tenemos otro tipo de cápsulas donde tenemos, en este caso, gotas de aceite inmersas dentro de toda la matriz. También podemos observar cápsulas conteniendo levaduras secadas, algunas otros tipos de cápsulas o perlas realizadas con ceras o también con gelatinas, por ejemplo, y algunas otras fotografías que muestran verdaderas microbioreactores celulares dentro de estas esferas poliméricas. Como ya les mencioné, en este caso vamos a hablar y explicar un poquito más sobre la tecnología de encapsulación, pero basado en lo que es la gelificación ionotrópica. ¿Qué es lo que es la gelificación ionotrópica o también conocida como gelación iónica? En este caso, consideramos un polímero, en este caso es alginato de sodio, que es el más usual o el más usado, sobre todo en áreas de alimentación, aprobado por la FDA también. El alginato de sodio es un polianión compuesto por monómeros de ácido glucurónico y ácido manurónico, que en presencia del cloruro de calcio, en este caso del catión calcio, genera lo que se llama la egg box o caja de huevos, en el cual el calcio se introduce e interacciona con los bloques de ácido galurónico para conformar entonces esta estructura y formando este gel. De esta manera, entonces, podemos obtener
cápsulas o micropartículas con cierta dureza y que van a ser entonces insolubles en medio acuoso principalmente. Esta técnica puede ser entonces utilizada en los dos modelos de encapsuladores que tiene Vichy. El encapsulador B395 Pro es más bien un equipo diseñado para usar más que nada para encapsulación de células, ya que contiene un vaso de reacción, como ustedes pueden ver en la fotografía, que puede ser esterilizable. ¿Ya? Y por lo tanto, toda la reacción, la generación de la microcápsula en este caso, ocurre en un ambiente cerrado, estéril, y por lo tanto permite entonces obtener estas microcápsulas sin contaminación. Además, permite entonces realizar una calificación IQ/OQ que es aceptable entonces para lo que es trabajos en GMP, con GMP. Por otro lado, tenemos el encapsulador B390, que como ustedes ven en la fotografía, es un equipo que trabaja en modo abierto y que es principalmente utilizado para el área de alimentos o generalmente donde no se requiere mantener una condición estéril. Por otro lado, este encapsulador B390 presenta un sistema de calefacción de boquilla apto para justamente usar gelatinas y ceras. Acá podemos ver algunas de las matrices y encapsulantes muy diversas, como el ginato, carragenano, quitosan, pectina, y algunas otras como gelatina y ceras que pueden ser utilizadas también con el equipo B390. Acá podemos ver un video de cómo se forma la microcápsula usando el equipo B395 Pro en modo abierto. Ustedes pueden observar cómo se genera este verdadero collar de perlas gracias a esta luz estroboscópica que nos permite entonces hacer esta visualización. Entonces el polímero ya cae en forma de gota y finalmente se gelifica en el baño de cloruro de calcio o el baño gelificante, como pueden observar. Principalmente hablamos de que el alginato de sodio básicamente se trabaja entre 1, 1,5 hasta un 2% aproximadamente, ya que las boquillas que presenta el equipo encapsulador tienen un diámetro pequeñito y por lo tanto soluciones de poliméricas muy viscosas no es recomendable para poder utilizar y realizar entonces esta vibración y esta obtención de estas microcápsulas. Acá podemos ver entonces la finalización y justamente eran cápsulas de aceite de girasol pintadas de rojo, con un colorante rojo. Por lo tanto, el funcionamiento entonces de ambos encapsuladores en este caso se basa en el principio de un quiebre del chorro de líquido laminar en gotas, que es mediante la aplicación de una vibración mecánica superpuesta. Esta extrusión del polímero líquido que contiene el material también encapsular pasa a través de una boquilla seleccionada según el diámetro que presenta y que resulta entonces en la formación de un chorro de líquido de flujo laminar. Luego se impone esta frecuencia vibratoria y se controla sobre esta fuerza que se aplica haciendo vibrar el polímero líquido en una cámara, que es la unidad de producción de perlas, antes de que sea extruido a través de la boquilla. Entonces, después de la formación de gotas producidas, se convierten posteriormente en lo que son perlas o cápsulas. Y dentro de los diámetros de esto podemos establecer que tenemos boquillas que van desde 80, 120, 200, 300, hasta 1000 micrómetros de diámetro. Por otro lado, se establece que el diámetro de la perla o de la cápsula se establece que aproximadamente es el doble del diámetro de la boquilla seleccionada. Es decir, si yo utilizo una boquilla de 300 micrómetros, entonces el promedio de obtención de estas partículas estaría alrededor de 600 micrómetros. Por otro lado, para poder obtener tanto microperlas como microcápsulas, nosotros nos apoyamos con algunos accesorios, como son las boquillas únicas o simples, o con las boquillas concéntricas, que también pueden ser adquiridas junto con el equipo. Ahora bien, dentro de lo que es la optimización o el diseño y optimización de las microcápsulas, nos encontramos con esta tabla desarrollada también por Vichy, que nos ayuda entonces y nos muestra los procesos o los parámetros del proceso que influyen en la producción.
Entre ellos está el tamaño de la boquilla, la frecuencia de la vibración, el flujo de la mezcla extruida, la viscosidad de la mezcla extruida, y también existen algunas reglas para poder producir perlas y cápsulas. Por ejemplo, aquí no vamos a andar mucho, pero por ejemplo, los tamaños de boquilla más grande dan como resultado tasas de producción más altas. Las frecuencias más altas generan perlas, cápsulas más pequeñas. Los flujos más bajos generan perlas, cápsulas más pequeñas. Los flujos demasiado bajos provocan humectación de boquilla. Un flujo demasiado alto da como resultado la formación de gota descontrolada. Se necesitan amplitudes más altas para tamaños de boquillas más grandes, etc. Entonces, la idea de justamente este esquema es ayudarles a ustedes, ¿cierto?, a poder optimizar y poder diseñar microcápsulas según los requerimientos y aplicaciones que ustedes deseen. Por ejemplo, en el gráfico inferior derecho podemos observar que tenemos se puede generar formación de distintas cápsulas con sus centros o núcleos de distinto diámetro y por lo tanto a ustedes les permite poder crear una formulación posteriormente en el cual podrían tener mezclas de cápsulas con un core o un centro de pequeño tamaño y en este caso con una envoltura más gruesa o más grande y otras cápsulas, por ejemplo, en el cual la envoltura es mucho más delgada y por lo tanto pudiesen tener una liberación rápida de estas cápsulas que tienen el centro más grande y luego, a medida que pasa el tiempo, una liberación controlada de las cápsulas en el cual la membrana, en este caso la envoltura, tardaría un poco más en ser degradada y posteriormente liberado el principio activo. ¿Ya? Por otro lado, acá también se presenta una tabla, en este caso, que también fue desarrollado por Vichy para poder utilizar estos encapsuladores y que nos dan una guía acerca de cuáles serían los parámetros adecuados y probados realizados, ¿cierto?, para usar los distintos tipos de boquilla. Por lo tanto, nos entregan rangos de frecuencia, también velocidades, presiones de aire, amplitud, etc. Y obviamente también el resultado del diámetro de estas partículas producidas. Dentro de las aplicaciones ahora podemos observar en la parte de alimentos que es bastante amplio. O sea, si ustedes realizan una búsqueda en portales científicos de publicaciones o incluso de patentes, también de algunas empresas privadas, lo que más existe es publicaciones y desarrollo de encapsulación de alimentos, alimentos funcionales, nutracéuticos, por ejemplo. Acá les vamos a presentar un ejemplo de encapsulación de aceites saludables, en este caso aceite de oliva o aceite de palta, aguacate, aceite de canola, aceites esenciales. Básicamente, la idea de esto es mejorar la estabilidad durante el almacenamiento. También poder realizar lo que es una liberación controlada y una entrega dirigida, y también se previene la evaporación. Acá a la derecha, en la parte superior, podemos observar entonces una cápsula de aceite de palta o aguacate, ¿cierto?, con alguna medición con un flujo de 30 a 200 ml/hora realizado por el encapsulador. En la tabla abajo vemos el resumen, básicamente la mayoría son estabilización o lograr una mejor estabilidad en lo que es el almacenaje, y algunos casos como el aceite esencial de Carbacrol, que permite entonces una liberación controlada en el tracto gastrointestinal. Por otro lado, otro experimento que se realiza bastante común es encapsulación de algunos otros tipos de aceites o lípidos, como el aceite de girasol, y básicamente en algunos estudios propone controlar biodisponibilidad de lípidos en alimentos. Acá tenemos el mismo aceite de girasol encapsulado mediante un centro definido y una envoltura también definida. Luego tenemos una emulsión de estas mismas gotas de aceite, todo mezclado junto con el alginato, y luego esto a un 2%, y luego tenemos una emulsión también de este aceite, pero cargada al 40%, ¿cierto?, que se ve más saturado. Siguiendo con lo que es encapsulación en alimentos, otro de las aplicaciones más comunes es la encapsulación de probióticos. Básicamente, esto permite entonces realizar una protección y la liberación controlada en un sitio dirigido del tracto gastrointestinal.
Existen distintos estudios que realizan encapsulación de varios tipos de bacterias. En este caso presentamos un estudio de Lactobacillus rhamnosus en perlas de proteína de suero, en este caso, y el color verde fluorescente indica las células vivas luego de su paso por condiciones gástricas. En este gráfico podemos entonces ver el resultado, que a un pH bajo como 3, durante el tiempo, justamente las partículas, o en este caso la bacteria, el probiótico encapsulado, pudo resistir de mejor manera en el tiempo este cambio de pH. Otro estudio, ¿cierto? Realizó la exploración funcional de bacterias probióticas libres y encapsuladas para poder hacer esta comparación en yogur, y también las probó en condiciones gastrointestinales simuladas. Por lo tanto, acá también vemos en este gráfico un resultado acerca del tiempo en el que fue evaluada esta degradación o esta estabilidad de estas partículas, y mediante también el conteo o viabilidad de estas células. Podemos obtener entonces que las células libres fueron decayendo, ¿cierto? Y hubo una eliminación mucho más rápida versus los probióticos, en este caso de estas bacterias que fueron alginadas, tanto con alginato como con carragenano. Por lo tanto, acá también fue un estudio para evaluar el efecto de la microencapsulación sobre la viabilidad y estabilidad de bacterias probióticas en estas condiciones gastrointestinales simuladas. Pasando acerca de las aplicaciones de encapsulación en farma y medicina, principalmente células y medicamentos, existen algunos requerimientos para aplicaciones para estos procesos médicos biotecnológicos. Primero, las características de la cápsula debería ser de forma más bien esférica y de pequeño tamaño, deben ser estructuras individuales, homogéneas y con una distribución de tamaño estrecha. Entonces, dentro de la técnica de producción, se establece que deberemos contar con un corto tiempo de producción bajo condiciones gentiles o suaves, recordando que muchas de estas cápsulas son muy lábiles. Debe ser un proceso también controlable, relativamente simple y bajo costo, que sea además de alta eficiencia y que produzca un rango de diferentes tamaños, y lo más importante, que sea reproducible. Acá podemos ver una fotografía de una imagen de células CHO microencapsuladas con alginato, polilisina alginato, justamente utilizando el encapsulador B395 Pro de Vigil. Y básicamente este es el resultado de cápsulas que contienen estas células después de 192 horas en cultivo. Ustedes pueden ver entonces cómo han crecido, se han replicado y permiten entonces poder hacer algún tipo de aplicación. Dentro de las aplicaciones médicas tenemos lo que es generación de células artificiales para trasplante en humanos. En este caso, permite el reemplazo de células dañadas o que no sean funcionales, el uso de células para ayudar a los órganos en sus funciones. El ejemplo más común es para la enfermedad de diabetes o hepática, y también es un procedimiento o una terapia a largo plazo. Actualmente hay algunas técnicas que presentan limitaciones. Por ejemplo, el trasplante de órganos muchas veces genera un rechazo debido a la respuesta inmune en el paciente. Se deben utilizar drogas inmunosupresoras, y por otro lado es un problema que aparece cada vez más debido al aumento de la población y este tipo de enfermedades. En este caso nosotros presentamos una noticia que fue reportada por la BBC, en el cual se demostró, y los doctores de Londres lograron curar a un bebé de una enfermedad que estaba justamente destruyendo su hígado, usando esta terapia celular con las células entonces encapsuladas con el equipo. Dentro de los polímeros más usados para poder encapsular células encontramos el alginato polilisín y la celulosa sulfato polidadMAC, que son principalmente las que se utilizan para encapsulación de células. Siguiendo con las aplicaciones biotecnológicas, también existe interés para poder generar un aumento en la producción de algunas proteínas recombinantes, que en este caso se usarían como posibles drogas para alguna terapia. Es un concepto nuevo, se habla de lo que es el bioproceso intensivo. Esto incrementa significativamente la producción y reduce también los costos. Y actualmente también hay limitaciones de las técnicas actuales, en donde hay una baja producción de estas drogas debido al ambiente hostil, debido a esta agitación, ¿cierto?, de uso de bioreactores principalmente, aumentando también significativamente los costos del proceso y económicamente lo hace menos viable. Acá podemos ver entonces un ejemplo de un
crecimiento de células, en este caso células CHO también encapsuladas, en las cuales crecen dentro de estas cápsulas, y podemos ver entonces a medida que pasa el tiempo, 24 horas, 5 días hasta 8 días, estas células crecen al interior de estas cápsulas, dentro de estos bioreactores, y en este caso, aparte de obtener un crecimiento celular, básicamente permite entonces obtener un producto, en este caso inmunoglobulina, por ejemplo. Algunas otras encapsulación de medicamentos, como resumen, podemos encontrar Celecoxib, que básicamente permite, o el objetivo es realizar una liberación controlada, otro medicamento como furosemida para aumentar su solubilidad y permeabilidad, y algunas drogas anticáncer, como por ejemplo metotrexato, que también el objetivo es realizar una liberación controlada. Siguiendo entonces con las aplicaciones ahora en el área de la agroindustria, actualmente presenta una investigación que se está desarrollando en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, en Chile, en el cual entonces realizó un proyecto, un estudio sobre fermentación y formulaciones de nemátodos entomopatógenos nativos para el control biológico de plagas de importancia agrícola. Entonces, bueno, como algunos saben y los que no saben también, ¿cierto? Los nemátodos son gusanos microscópicos que se alimentan de insectos y larvas causándoles la muerte. Por lo tanto, estos nemátodos, por otro lado, tienen habilidad de buscar y detectar insectos o plagas de esto, ya sea en el suelo, en galerías subterráneas, dentro de raíces y tallos también de plantas infectadas. Por otro lado, estos nemátodos son inofensivos para el medio ambiente y tampoco son tóxicos para el ser humano. Además, son específicos para cada plaga y compatibles con un alto número de agentes químicos utilizados en la agricultura. En este caso, en nuestro país, básicamente se busca una mayor protección usando este tipo de aproximación para cultivos de arándano, frambuesa, mora y avellano europeo. En la fotografía podemos ver entonces cómo estos nemátodos, si se fijan, están alimentándose de una larva y por lo tanto realizan este control biológico. Sin embargo, si se agrega el nemátodo propiamente tal, directo a la tierra o al sistema agro, estos también son lábiles y disminuye su viabilidad. Por lo tanto, se formulan estas microcápsulas conteniendo estos nemátodos y luego entonces son aplicados a la parte agro o al campo en este caso, y permite y asegura una estabilidad mayor en el tiempo. Por otro lado, respecto de encapsulación y liberación también de fagos terapéuticos, también es una terapia alternativa a lo ya conocido como el uso de antibióticos. Los bacteriófagos también son conocidos como fagos, son virus que infectan a bacterias específicas. Y también estos fagos son muy lábiles, tanto en condiciones de pH, por ejemplo, gástrico, y por lo tanto también deben ser protegidos del medio ambiente. Acá podemos observar también un estudio específicamente de encapsulación del bacteriófago Felix 01, que justamente trata la infección de salmonela en microesferas de quitosana y alginato para administración oral. Las fotografías superiores son principalmente las microesferas recién sintetizadas, luego con un tiempo de secado y finalmente el secado completo de estas partículas. En la parte de abajo podemos observar microesferas sin el fago y con microesferas cargadas con el fago Felix 01. Por lo tanto, también es una aplicación que se está usando bastante, tanto para tratamiento de enfermedades en animales como también en humanos. Dentro de las aplicaciones de encapsulación en materiales, bueno, ese, digamos, también es otra de las aplicaciones que más estudio o más desarrollo ha tenido, que es la microcápsula en textil funcional. ¿Cuál es el propósito? Existen básicamente dos objetivos. Uno, que el material encapsulado sea mantenido y protegido, es decir, no sea liberado. Y por otro lado, microcápsulas en el cual sí permiten ser liberados. Dentro de esto, que es lo más conocido, ¿cierto? Encontramos microcápsulas que permiten liberación de fragancia, algunos compuestos farmacéuticos, cuidados de la piel, repelente de insectos, por ejemplo. Y dentro de otros tipos de liberación o que se mantengan dentro de esta cápsula,
podemos encontrar algunos compuestos antimicrobianos, también algunas fragancias y perfumes, e incluso retardantes, por ejemplo, de fuego. ¿Ya? Por lo tanto, este es un abstract que encontré bastante, bueno, un resumen bastante actualizado de justamente, que los invito a revisar si ustedes están interesados justamente en esta área de aplicación, para que puedan conocer más de estas aplicaciones. Y ya para ir terminando, presentamos acerca de algunas aplicaciones en materiales, específicamente en materiales bituminosos, que no es tan habitual, ¿cierto? Es una nueva aplicación desarrollada. En este caso, también por científicos investigadores de Chile, también de Reino Unido, en el cual desarrollan microcápsulas de espora de base biológica para la autorreparación del asfalto. Entonces, básicamente lo que ellos realizaron fue obtención de estas microcápsulas conteniendo esporas provenientes de plantas y que además tienen la capacidad de reparar de forma autónoma algunas microgrietas que se forman en asfaltos de carreteras, y esto crea entonces un material completamente autorreparable. Esa es un poco la idea de la investigación, y son los primeros a nivel mundial que desarrollan justamente este tipo de tecnología o proceso para justamente autorreparación de asfalto. Por lo tanto, si bien fue una pincelada bastante rápida, pero existen muchas más aplicaciones. Y a continuación, entonces, les dejo con las preguntas que puedan tener. Vamos a estar felices de poder contestar estas preguntas. Ingeniero Pamela, muchas gracias. Sí tenemos algunas preguntas y se las voy a comentar en este momento. Dice, en la encapsulación por gelación iónica, el material a encapsular debe ir mezclado con el alginato o en la solución de cloruro de calcio. Bueno, en este caso, el principio activo tiene que ir mezclado con el alginato. La idea es que junto con el alginato se extruya en conjunto con este material a encapsular, ¿cierto? Pase por la unidad productora de perlas y todo junto, tanto polímero como el principio activo, caiga y se gelifique en el baño de cloruro de calcio. Finalmente, el baño gelificante solamente tiene cloruro de calcio, y que el catión calcio es el que interacciona con este polímero para lograr su gelificación. Pero respondiendo entonces y resumiendo, podemos decir que el principio activo debe estar mezclado con alginato, esto para generar una microesfera en donde todo el material está mezclado dentro de la matriz polimérica, pero también podemos obtener o podemos separar y crear lo que se llaman las cápsulas con un núcleo en el cual va, en este caso, el principio activo, y alrededor iría en este caso el alginato. De esa manera entonces vamos a tener unas cápsulas núcleo cubiertas con un centro en donde va específicamente el principio activo. Entonces podríamos hacer las dos maneras, pero siempre se pone, digamos, junto principalmente antes de que caiga al baño gelificante. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿tiene experiencias para microencapsular alimento para larvas de camarón? Bueno, básicamente podríamos usar una aproximación respecto de la encapsulación de los nemátodos, por ejemplo. Tendríamos que buscar hacer una investigación bibliográfica, probablemente hay alguna investigación, sin embargo podríamos desarrollar algo, digamos, podríamos preparar a lo mejor algún protocolo, buscar específicamente cuál serían, digamos, el compuesto que ustedes necesitan, si es una aproximación de tratamiento biológico, o por ejemplo usando algún tipo de insecticida o algo que sea más a nivel químico, pero se podría entonces preparar, quizás evaluar el desarrollo de un protocolo para poder entonces usar en esta aplicación propiamente tal. O sea, la idea de esto es que, si bien a lo mejor ahora en este minuto no tengo en mente esa aplicación propiamente tal, esto es un tema que son aplicaciones que se desarrollan cada día. O sea, uno ingresa, por ejemplo, a estas bases de datos, pone encapsulación, coloca entonces en este caso la aplicación de interés, y podemos encontrar numerosos artículos científicos incluso en donde cada día aumentan las nuevas aplicaciones. Por lo tanto, no es descartable, si bien a lo mejor no existe, podrían ser los pioneros o los primeros en proponer una alternativa de
de encapsulación para poder entonces tratar esta enfermedad. Gracias. La siguiente pregunta, ¿a qué se refieren cuando hablan de coacervados? Pensé que era un término restringido el tema de origen de la vida. Bueno, la técnica de coacervación también es una tecnología de encapsulación, una aproximación un poco distinta, en donde se hacen pasar líquidos coaxiales, propiamente tal, para poder generar esta microcápsula. Es una tecnología, es un poco distinto a lo que nosotros proponemos con el equipo encapsulador de Vigi, que es por vibración de boquilla y usando también gelación iónica, pero también podemos obtener justamente las microcápsulas y también de diferentes tamaños. Acá también tenemos algunas diferencias con ambas tecnologías respecto a los rendimientos y también a las velocidades de producción u obtención de estas microcápsulas. Pero es una técnica también que se usa para poder encapsular, sobre todo líquidos hidrofóbicos. Gracias. En la siguiente pregunta, en sus imágenes las esferas se ven de un tamaño similar. ¿Cuál es el origen de ese tamaño homogéneo? Bueno, esta también es una de las ventajas de poder usar este equipamiento, es justamente tener una uniformidad en el tamaño y la forma de las cápsulas, que no se logra con a lo mejor una tecnología de simplemente goteo por pipeta o jeringa, por ejemplo. Esto es debido justamente a esta tecnología de la cámara de vibración del flujo, que básicamente aplicamos una frecuencia en hercios, en los cuales quiebra el chorro de líquido en gotas uniformes y homogéneas, y de esta manera, según la cantidad de hercios aplicados, yo podría llegar a obtener, usando nuestro equipo, el equipo encapsulador de Vigi, hasta 6.000 perlas o cápsulas por segundo, por ejemplo. De esa manera corta de manera mecánica exactamente el mismo volumen el chorro, y de esa manera se logra entonces optimizar y reducir esta distribución a no más de incluso un 5%. Por lo tanto, también es un equipo que nos ayuda a poder desarrollar estas cápsulas o microperlas con una distribución de uniformidad muy estrecha, que no se logra a veces muchas veces con otras tecnologías de encapsulación, incluyendo también propiamente tal spray dryer, por ejemplo, que es otra técnica muy utilizada, pero que no logra esta distribución tan homogénea de la uniformidad de las perlas y cápsulas. Por lo tanto, también es una de las ventajas, y básicamente es por la tecnología que usan los encapsuladores. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Los materiales con los que se encapsula permiten el intercambio de gases? Efectivamente, lo que se busca con la encapsulación es justamente recubrir con una membrana polimérica que tenga algún tipo de porosidad, por ejemplo. Y justamente también se han desarrollado algunas aplicaciones para poder encapsular tanto sólidos, líquidos y también fases gaseosas. Porque la idea justamente es poder lograr que se genere un intercambio entre el interior y el exterior muchas veces, y por lo tanto sí, eventualmente podemos tener una cápsula que pueden ser más duras o con cubiertas más gruesas, por ejemplo, y otras de manera completamente opuesta, en las cuales entonces existe una mayor, una gelificación más suave, por ejemplo, y por lo tanto permite entonces esta porosidad también un intercambio a lo mejor más elevado a lo mejor de estas fases. Pero sí, de hecho, muchas veces en el equipo encapsulador, cuando tenemos, por ejemplo, el alginato de sodio para ser pasado a través del equipo para obtener la cápsula, nosotros tenemos que justamente eliminar burbujas o gases porque no queremos que estas cápsulas o estas perlas tengan aire en su interior, porque la idea es encapsular el principio activo y no aire. Sin embargo, si es una aplicación que usted está interesado, en este caso también podríamos eventualmente desarrollar un protocolo, una metodología en donde podamos encapsular también aire, porque el equipo también lo permite. Gracias. Aquí nos comenta también una persona, perdón por una pregunta tan básica, ¿qué materiales suelen encapsularse? Bueno, como habíamos comentado, hay respecto, a ver, dentro de
compuestos o de los principios activos o APIs, los más utilizados, podemos encontrar aceites, por ejemplo, lípidos, algunos pigmentos, vitaminas, medicamentos, o sea, probióticos, células incluso, y por lo tanto es muy diverso lo que yo pudiese encapsular. Y dentro de los materiales que ayudan y que generan, o los polímeros que utilizamos para poder realizar estas cápsulas, también existe una alta variedad. Principalmente el más utilizado es el alginato de sodio, básicamente porque es aprobado por la FDA, es un polímero económico también, fácil de adquirir, que se puede extraer de microalgas e de algas también, y también han habido desarrollos incluso de producción de alginatos en microorganismos también. Por lo tanto, lo más utilizado en este caso es alginato, sobre todo para el área de alimentos, por ejemplo. Pero también podemos utilizar otros polímeros, como quitosano, pectinas, carragenanos, aislados proteicos lácteos, por ejemplo, algunas ceras, etcétera, hasta gelatina. Por lo tanto, también es una invitación a probar también nuevos materiales a encapsular, incluso realizando mezclas en distintas proporciones de estos polímeros que le otorgan también una propiedad al estar presente en la formulación. Por lo tanto, nos encontramos con múltiples opciones de tanto material para realizar esta polimerización y generar la cápsula, como el principio activo que yo quiero encapsular. Muchas gracias. Ya he logrado recuperar la conexión. Gracias. Gracias, Mauricio. Y hay una pregunta que dice, ¿hay protección contra la oxidación que produce rancidez? Efectivamente, si eventualmente necesita trabajar eliminando el aire, porque en este caso nosotros trabajamos en presencia abierta, es decir, el oxígeno presente del aire eventualmente podría involucrar y quizás colaborar con este proceso de rancidez. Eventualmente nosotros podríamos utilizar en vez de aire una conexión, por ejemplo, de un gas como nitrógeno. Por lo tanto, de esa manera nosotros podríamos reducir justamente la presencia de oxígeno, que es uno de los principales oxidantes, no solo para lo que es aceites y rancidez, sino que también para incluso algunas vitaminas, antioxidantes que puedan interactuar y también cambiar su actividad biológica también. Por lo tanto, también se podría realizar, se podría usar. Muy bien. Dice, hola, en la encapsulación por gelación iónica, ¿el material a encapsular debe ir mezclado con el alginato o en la solución de cloruro de calcio? Gracias. Eso ya lo habíamos respondido al inicio, pero volviendo entonces a explicar, podemos mezclar, en este caso se tiene que mezclar específicamente con el alginato o el polímero que voy a realizar. No en la solución de cloruro de calcio, el calcio simplemente se usa para que se pueda incorporar dentro del polímero y lograr la gelificación y obtener este gel, digamos, más duro. Gracias. Dice, ¿podría comentarnos sobre su experiencia para microencapsular alimento para larvas de camarón? Bueno, la experiencia en realidad que yo tengo es la encapsulación de estos gusanos microscópicos llamados nemátodos, que justamente van a contribuir a eliminar insectos o larvas de insectos para alguna aplicación, pero que podríamos evaluar, desarrollar quizá alguna metodología específica para lo que sea camarón. Muy bien, gracias. Dice, hay algunos saludos felicitándole por su conferencia. Saludos, gracias. Muy interesante. ¿Nos puede hablar un poco sobre la encapsulación de extractos vegetales? ¿Algunos aspectos relevantes que hay que tomar en cuenta? Bueno, sí, siempre tenemos que pensar en varias cosas, en realidad, cuando yo quiero encapsular algo. Primero, si yo quiero proteger, en este caso, ¿cuál sería el objetivo principal? En este caso, quizás de proteger, si es un compuesto vegetal, a lo mejor un material que sea sensible a la luz, por ejemplo, antioxidante, algún colorante, algún pigmento, por ejemplo, en el cual yo tenga que proteger también de condiciones ambientales adversas. Si eso lo voy a aplicar posteriormente no sé, a un área, por ejemplo, agronómica, o a ser formulado en un alimento que tiene que pasar por el tracto digestivo, de donde hay cambios de pH importantes que lo puedan afectar. Por lo tanto, yo tengo que considerar varias cosas. El polímero,
la liberación en este caso, la protección que yo le voy a dar al principio activo, y también, obviamente, la habilidad o lo que voy a conseguir en el sitio donde vaya a ser entregado. Pero sí, por ejemplo, en Chile tenemos, en el INIA también hay un desarrollo específicamente de encapsulación de algunos pigmentos obtenidos de las papas, para justamente sacar un colorante de estas papas, y que estos colorantes o estos pigmentos presentan, además de color, entregan una aplicación, una capacidad antioxidante. Por lo tanto, se está justamente realizando encapsulación de este pigmento que además tiene la capacidad de complementar con su propiedad antioxidante y ser incorporado en formulaciones alimenticias. Existen numerosos artículos, publicaciones y patentes en los cuales se han desarrollado la encapsulación de distintos extractos vegetales. Por lo tanto, también los invito a hacer una búsqueda y van a aparecer muchas investigaciones y desarrollos en los cuales ustedes se pueden basar, y también entrando a nuestro sitio, en el sitio web de Vigi, también pueden descargar la guía de aplicaciones de encapsulación, en donde aparecen varios protocolos, ya con todos los parámetros que ustedes pueden utilizar, y con algunas aplicaciones justamente de extractos naturales. Muchas gracias. ¿Es posible utilizar celulosa para hacer estas cápsulas? Así es, también hay estudios e investigaciones en los cuales se utiliza celulosa, y por lo tanto también en este caso va a depender también cuál es el objetivo, qué es lo que quiero encapsular. También va a ir de la mano un poco del polímero a utilizar, puede ser celulosa o mezclado en distintas proporciones con otros polímeros también, pero sí existe encapsulación con celulosa. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, encapsulación de nemátodos. ¿Las cápsulas finales se pueden secar siendo un organismo que posee movilidad? Efectivamente, el estudio que yo les presenté, en algunos casos permite hacer un secado posterior muy suave. Sin embargo, todo tiene que quedar a evaluación, todo tiene que ser probado en este caso, conocer específicamente la temperatura, el tiempo, etcétera, y ver justamente cómo se altera la viabilidad en este caso. Pero eventualmente se podría evaluar justamente este tipo de postproceso una vez obtenida esta cápsula, y ver efectivamente, cuantificar efectivamente qué tan dañino pudo ser este proceso en la formulación. Sin embargo, muchas veces podemos utilizar dentro de la incorporación a la formulación de estas cápsulas algunos componentes que protejan justamente de estos cambios térmicos, tanto a alta temperatura como para bajas temperaturas. Incluso utilizando algunos aislados o principios activos obtenidos, por ejemplo, de la Antártica, por ejemplo. Hay algunos crioprotectores, pensando ahora cuando yo quiero liofilizar, por ejemplo, o someter a un secado a baja temperatura. Por lo tanto, también depende de justamente quizás incorporar estos otros excipientes en la formulación que eviten o ayuden de cierta manera a que haya una disminución de la viabilidad por estos postprocesos, sobre todo cuando yo a veces tengo que aplicar, por ejemplo en el caso de los probióticos, que tengo que hacer una extrusión, quizás a alta temperatura. Entonces la idea es que también puedan resistir, y ahí es donde yo tengo que jugar también y conocer un poquito más acerca de la formulación para justamente proteger de estos cambios de temperatura. Muchas gracias. Dice, buenas tardes, ¿cuál sería el volumen de trabajo para estos equipos? ¿Tienen equipos industriales o sería todo para escala de laboratorio? Bueno, aquí les dejo entonces a Fernando, que puede dar más información respecto de esa consulta, por favor. Bueno, el volumen a encapsular, normalmente, como comentaba la doctora, en nuestro sistema tenemos un recipiente de recepción que puede ser aproximadamente en volumen de 1 litro, a lo máximo 2 litros. Evidentemente, la caída o la alimentación puede ser constante, que eso limita la cantidad de saturación de la solución que tenemos nosotros de cloruro de calcio. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el recipiente máximo podría ser de aproximadamente 1 litro. Generalmente, esos ya son usuarios que quieren realizar un poquito de más producción, que es a lo que nosotros llegaríamos como volumen máximo.
Como volumen inicial son alrededor de 100 mililitros que se reciben en un cristalizador, como lo vieron en el video. En relación a la parte industrial o el escalamiento, déjenme comentarles que nosotros trabajamos a nivel laboratorio y sí existen empresas que trabajan esto a nivel industrial. Hay una empresa alemana, nosotros no tenemos colaboración con ellos, simplemente la tenemos como referencia cuando el usuario quiere hacer un escalamiento. Una vez que su investigación consideran ellos que ya está aprobada y sobre todo la aplicación es viable. Esos son más o menos los volúmenes que nosotros manejamos aquí con la doctora. Muchas gracias. El siguiente es un comentario y una felicitación. Todo muy bien. Muchas gracias por la presentación. La siguiente pregunta dice, ¿debe tener una resistencia específica cada microcápsula para cada tema tratado? Exactamente, una de las muchas evaluaciones que yo necesito realizar una vez desarrolladas estas microcápsulas, en la cual el mismo alginato, por ejemplo, si yo en vez de tener calcio como ion o catión gelificante, cambio, por ejemplo, al uso de bario, aumenta la dureza de la cápsula incluso. Por lo tanto, también, dependiendo de la aplicación, si yo quiero que la cápsula o el polímero se destruya más rápido o que se mantenga más en el tiempo, yo también podría ir cambiando, por ejemplo, los agentes polimerizadores, cambiando el diámetro, por ejemplo, de la membrana de la cápsula, de la cubierta, y siempre va de la mano, siempre pensando en la aplicación final. Por lo tanto, sí, es posible justamente, y dependiendo de la investigación o la aplicación, de poder cambiar la dureza y la estabilidad, en este caso, de las cápsulas. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿el tamaño de cápsula de necesidad para los productos de agro que manejamos son de 5 a 20 micras? ¿Con este equipo se puede llegar a este tamaño? Generalmente, en mi experiencia en la parte agro, no trabajamos con partículas tan pequeñas, sino más bien un poco mayores. Hablamos de 1 milímetro, 2 milímetros, 3, hasta 4 milímetros de diámetro para estas aplicaciones. Sin embargo, si fuese de 5 a 20 micrómetros, lamentablemente el equipo en este caso no sería posible de obtener partículas de ese tamaño individuales, ya que la boquilla más pequeña es de 80 micrómetros, por lo tanto podría tener sobre los 100 micrómetros de diámetro finalmente. Quizás habría que evaluar no sé, otra tecnología distinta a lo que nosotros presentamos con este equipo. Sin embargo, mi experiencia en la parte agronómica principalmente es sobre los 700 micrómetros y ya 2 milímetros hasta 3 y 4 milímetros incluso. Y para los cuales también existen unas boquillas especiales que justamente permiten generar estas cápsulas de mayor tamaño para aplicaciones agronómicas. Gracias. Dice, ¿cuál es la? Yo me imagino que en esta pregunta depende del material que se destine a encapsular, pero dice, ¿cuál es la eficiencia de encapsulación que se logra obtener? Bueno, justamente una de las más altas en comparación a otras tecnologías como por ejemplo Spray Dryer, ya que justamente prácticamente todo el material que yo paso a encapsular básicamente es encapsulado. Es muy poco lo que se pierde. Sin embargo, también siempre va a depender del principio activo, de la formulación propiamente tal. Si yo quiero poner también poca cantidad o mayor porcentaje de cantidad en la cápsula, etcétera, pero generalmente se logra eficiencia de sobre el 80-90% incluso, o incluso en algunos casos hasta 95-98%. Muy bien, formidable. Dice, hola, ¿cuál de los métodos de microencapsulación es el más popular para la industria de aceites como aditivos alimentarios? Bueno, justamente está entre lo que es encapsulación, pero lo más usado por el tema de la escalabilidad propiamente tal es el spray dryer, justamente de aceite, que en este caso Fernando Hilerio de Vigi lo va a presentar en la siguiente sesión. Dice, ¿cuál es el homólogo del equipo para la producción a nivel industrial? No disponemos de esa información, pero quizás podría ser una búsqueda por internet, a lo mejor utilizando algunas palabras claves como alta producción, cápsulas, por ejemplo, pero no disponemos del detalle específico del proveedor. Gracias.
¿Y se tendrá alguna experiencia con el encapsulado de extractos naturales de origen marino, extractos etanólicos ricos en ácidos grasos omega 3 y astaxantinas? Efectivamente, hay aplicaciones justamente de astaxantinas, de omega 3, por ejemplo, muy utilizado, y justamente también usando el alginato, por lo tanto, sí, existe información al respecto. Que esta pregunta ya la contestaste de algún modo, pero te la formulo. Dice, ¿con los equipos de Viuji se pueden generar nanocápsulas o solo microcápsulas? Bueno, en este caso con el microencapsulador B390, 395, solamente hablamos de a nivel microcápsulas, es decir, a niveles micrométricos, de sobre 100 micrómetros hacia arriba. Sin embargo, Viuji también tiene un equipo basado en la técnica de spray dryer o secado por atomización, que es el Nano B90, Nano Spray Dryer B90, que básicamente es una tecnología un poco distinta, pero que yo puedo obtener polvos o tamaños de partícula entre 200 nanómetros hasta 1 micrómetro de diámetro. Muy bien. Dice, ¿con este equipo solo se pueden producir cápsulas en gel? Sí, la idea es justamente generar un tipo coloide, una membrana que sea más bien tipo coloidal para justamente permitir una difusión, una degradación también justamente de los componentes que yo necesito encapsular. Por lo tanto, sí podríamos hablar de que es un gel que podría ser un poco más duro que otro gel, dependiendo, pero sí, siempre hablamos de algo un poco, una membrana más de tipo porosa, por ejemplo, y dependiendo de posibles recubrimientos posteriores a la encapsulación, por ejemplo, recubriendo con otros polímeros, yo podría incrementar, por ejemplo, la dureza y generar quizás una partícula de un espesor y un grosor y que sea un poco más duro, por ejemplo. Muy bien. ¿Cuál es el costo de los encapsuladores que nos mostró? Ahí también lo dejo ahí, le respondo. Hola, ¿qué tal? Aquí en la parte comercial. Si ustedes están interesados en conocer el costo del equipo, pueden mandarnos un email, inclusive en el chat. Tenemos un chat online que es buchi.com. Esa es la página, pueden entrar, le pueden dar sus datos y el lugar en donde ustedes están recibiendo, porque esto está siendo visto por varios países en nuestra plataforma, y pueden solicitar una cotización enviándonos todos sus datos con gusto. Aquí pues va a ser un poco complicado que podamos revisar esa información, pero reitero, la página es www.buchi.com, directo a la zona de chat, y ahí pueden empezar a solicitar una cotización para que les envíen precios. Bueno, y la última pregunta, lamentablemente el tiempo siempre nos sobrepasa, pero tengo una última pregunta de las múltiples que se quedan en el tintero, que dice, usted mencionó al nitrógeno. ¿En qué momento se utiliza el nitrógeno para evitar la racidez durante la encapsulación de aceites? Bueno, en este caso recomendamos un modelo en particular que es el B390, que es el modo abierto, en el cual por la parte posterior del equipo tiene una conexión de aire, el que permite justamente conectar, en este caso podríamos conectar el nitrógeno, y por lo tanto todo el movimiento de los líquidos, tanto el polímero como el aceite o lo que quisiera encapsular, va a estar siempre en presencia de nitrógeno y sin presencia de aire. Esto no aplicaría muy bien para lo que es el B395 Pro, ya que tiene una bomba de jeringa incorporada para encapsular justamente el core o el centro de estas cápsulas, pero también habría que probar, pero lo más fácil en este caso podría ser usar el B390, ya que la conexión permite entonces la unión, la conexión a nitrógeno. La doctora les va a comentar cuáles son las conclusiones en relación al tema que ustedes han escuchado el día de hoy. Bueno, primeramente agradecer a todos por participar en esta sesión, y bueno, como conclusión podemos mencionar que justamente con estos procesos de microencapsulación logramos realizar lo que es una protección, una estabilización del material encapsulado frente a condiciones ambientales o interacciones que ya sea como calor, humedad, oxígeno, etcétera, y que pueden afectar obviamente a mi principio activo.
Esto se utiliza más comúnmente en lo que es el área de alimentos, biotecnologías, farmacéuticas principalmente y cosméticas. Logramos también con este proceso realizar una liberación controlada o sostenida de estos materiales encapsulados, encontrando numerosas aplicaciones como pudimos ver algunas de ellas en el área de alimentos, farma, agrícola y textil. Esta tecnología, estos procesos permiten también dirigir a sitios específicos el material encapsulado, entregando directamente en el sitio y obviamente también otorgando una protección. Y bueno, también hablar de que es una técnica que permite entonces mejorar procesos como por ejemplo conversión de un líquido a polvo, mejorando también su estabilidad, por ejemplo. Y esto también facilita manipulación también y transporte muchas veces. Y también podemos destacar las propiedades organolépticas mejoradas, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos que mascarar algunos sabores, olores, por ejemplo, también es una técnica bastante común y habitual de usar. Y también concluir que gracias a Vigi, que por medio de sus equipos encapsuladores, tanto el B395 Pro como el B390, nos permite realizar fácilmente y de una manera muy simple, generar estas microperlas, estas microcápsulas de distintos tamaños para distintas aplicaciones que yo pueda tener en mente, ¿cierto? Y esto también obviamente, dado a que Vigi tiene décadas también desarrollando estas tecnologías, también desarrollando algunas aplicaciones, y lo cual nos ha permitido entonces contar con esta tecnología, y para que ustedes también se vuelvan unos expertos de manera muy rápida y fácil de poder desarrollar estas aplicaciones en su laboratorio. Así que básicamente esas serían las conclusiones, invitarlos a todos también a comprobar lo fácil que es también operar estos sistemas y poder entonces complementar sus investigaciones. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer profundamente a Pamela Fuentes Appelgren, espero que se pronuncie así. Sí, está bien. Muchísimas gracias por tu ponencia brillante, tu brillante disertación y tu amistad a la hora de responder las preguntas. Es muy fácil comunicarse contigo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Les agradezco a ustedes su presencia en nuestro seminario de hoy en la mañana. Muchas gracias a Vigi por su participación con nosotros como año con año. Y como decía yo al principio de la ponencia, no tenemos manera de agradecer todo su apoyo siempre a la Sociedad Química de México. Muchísimas gracias. Y les agradezco, nos vemos en un rato más en la siguiente ponencia. Vigi volverá a presentar un seminario. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta el rato.